sea, a mí me afectó el ictus en el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, y me afectó mi parte derecha. O sea, lo típico, la caída de labios, no podía hablar bien, dificultad al moverme y al caminar. Bueno, al principio, los primeros días, las primeras semanas, no podía ni leer, no podía escribir. O sea, no es que no pudiera leer, sino que ves aquella cantidad de letras y dices, bueno, ¿y cómo ordeno yo todo esto, no? Ni sumar, no podía. Entonces, bueno, ha sido un proceso de 9 meses y ya digo, en mi caso no era muy grave, pero igualmente he tenido que hacer rehabilitación y tal y cual, y os lo voy a ir explicando, ¿no? Es decir, hola, muy buenas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el momento en que veáis este vídeo. Soy Juanjo Valero, los que me conocéis sabéis que trabajo como terapeuta emocional, acompañando y gestionando las emociones y las que provocan diferentes tipos de patologías, ¿no? Ayudando a buscar la causa emocional. Y como veis, bueno, pues he estado un tiempo sin publicar nada, pues porque, como veis aquí, he tenido un ictus y, bueno, yo me gusta decir, aunque es un título provocativo, pero así lo creo, que me provoqué un ictus. Esa es mi experiencia terapéutica y quiero expresarla aquí, comunicarla aquí, porque al final me he pasado, como digo, muchos años trabajando y tratando a personas y acompañándolas en la gestión de las emociones, y ya que este es mi caso, que menos no es que me sienta obligado, pero sí que de la necesidad de compartir mi caso por si puede ayudar. Primero para mí mismo, porque también algo tengo que aprender, ¿no? Yo considero que nada es azar, aunque todos de aquí vamos a morir y el cuerpo al final va a degenerar, pero nada es azar cuando tienes algún impacto fuerte como por ejemplo un ictus, tiene que haber una causa. Para mí, quiero dejar muy claro que este es mi caso personal y cómo yo he vivido mi experiencia con el ictus, pero cada persona es diferente, cada ictus es diferente y he tenido mucha suerte porque puedo comunicarme bastante bien, prácticamente estoy al 95-99% del ictus que tuve inicialmente. Bueno, he hecho rehabilitación y tal, y ahora os lo explicaré, pero bueno, mi deseo es compartirlo primero para mí, sobre todo para no volver a caer, eh, para quien no lo ha tenido y para quien lo ha tenido, para que no volvamos a caer, ¿no? Para no recaer otra vez en la misma historia, porque yo siempre he pensado que el ictus es concretamente lo que os voy a explicar, y ya la verdad es que lo certifico, por lo menos en mi caso yo me lo certifico, y si puede servir para a alguien, pues genial, ya será suficiente haber hecho este vídeo para si ayuda, aunque sea una sola persona, ¿no? Pues vamos a ello. Os voy a pasar unas diapositivas. La finalidad, como os digo, es primero la prevención, ¿no? O sea, porque al final a todos vamos a pasar en esta vida, y es la creencia que tengo, lo que tengamos que pasar, ¿no? Pero si podemos prevenirlo, estar un poco alerta, pues mejor, ¿no? Para mí siempre hay una causa que te lleva a unas consecuencias, ¿no? Como digo, primero para mí, luego para quien no lo ha sufrido, bueno, yo expongo mi caso y si os resuena, pues sería bueno estar al tanto y alerta de lo que podría pasar, ¿no? Y para los que hemos sufrido un ictus, no volver a caer, porque yo conozco casos en los que se ha sufrido un ictus y en poco tiempo se vuelve a recaer con condiciones y con secuelas mucho más graves, ¿eh? Vale, pues venga, en principio lo que tiene el contenido del vídeo es, bueno, explicar rápidamente, quiero que sea un vídeo muy cortito, con lo que voy a explicar creo que es suficiente. ¿Qué es un ictus? Tipos de ictus, hay un par de ictus, son los más importantes. Luego mi caso, el por qué creo yo que acabé haciendo un ictus, que yo me creé un ictus. El caso de la doctora Gilfie Taylor es un caso extraordinario, muy potente, de un ictus muy potente y muy interesante, tanto un vídeo que os voy a recomendar como uno de sus libros, que ha hecho un par de libros que son, y el primero es muy interesante también.
Y bueno, ¿cómo lo miro yo desde la metabioconsciencia, que es un poco el método que yo he creado después de más de 5.000 sesiones con particulares, ¿no? Bueno, esta es mi finalidad, la idea y lo que quiero compartir con vosotros. Y luego una reflexión final que nos habla de más allá de la biología y una visión espiritual sobre lo mismo. Yo, para mí, el que me conoce ya sabe que yo tengo una visión muy espiritual de la vida. Para mí todo es espiritual, aunque vivimos en un cuerpo y ese cuerpo pues nace, muere y entre que nace y muere pasa por diferentes circunstancias de la vida. Pero yo tengo una visión muy espiritual de la vida, la tenía antes, la tengo ahora, después del ictus, igual o más. Bueno, pues vamos a compartir el vídeo. Bueno, ¿qué es un ictus? En principio, un ictus la palabra ictus viene del latín, significa un golpe, un impacto muy fuerte, ¿no? Es la interrupción súbita del flujo sanguíneo, por lo tanto, del oxígeno y nutrientes a las neuronas, que son las células de nuestro cuerpo. O sea, es decir, el momento en que falta oxígeno y nutrientes en la parte de nuestro cerebro, empiezan a morir neuronas, ¿no? Dependiendo del tipo de impacto, ya sea una isquemia, ahora veremos, o una hemorragia que se extiende la sangre por el cerebro, afectará a más o menos zonas y por tanto funciones de nuestro cerebro, ¿vale? Bien, no es una cosa baladí, también las estadísticas ahora son brutales. Es la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda ya en hombres, ¿no? La segunda causa de muerte en hombres. O sea que es un tema importante y se trata muy bien en los hospitales. La verdad es que tienen un protocolo de ictus muy bueno. Yo no he visto nunca trabajar tan profesionalmente a enfermeras en urgencias y la verdad es que estoy muy contento de la atención recibida, pero bueno, tendríamos que preguntarnos también por qué es la primera causa de muerte, ¿no? Una cosa es que tengas un ictus a partir de 80 o 90 años, que el cuerpo inevitablemente nuestros órganos degeneran, pero de más jóvenes, que realmente hay ictus de muy jóvenes, bueno, también tendríamos que preguntarnos, aparte de los factores de riesgo de los que nos habla la medicina, yo querría también mostrar otra visión de esto, aunque sin negar estos factores de riesgo, ¿eh? Bien, básicamente hay dos tipos de ictus importantes. Uno es el hemorrágico y otro el isquémico, ¿no? El mío ha sido isquémico, que es el de la mayoría, un 75% son isquémicos, que es como una obstrucción, un taponamiento de una de las arterias del cerebro. Y en esa parte, como decía antes, esa parte que no llega a irrigación, no llega el oxígeno al cerebro, acaban muriendo estas neuronas, ¿no? Y luego está el hemorrágico, que es 25% solamente, y menos mal, porque es el más grave. En principio, cuando hay una ruptura de la arteria, pues la sangre se extiende y allí donde se extiende ocupa más campo y por tanto más funciones del cerebro, ¿no? Quedan afectadas, Bien, como sabéis, el mío fue en el izquierdo, en el cerebro izquierdo, en el hemisferio izquierdo, perdón. Esta es de mi parte izquierda, lo que pasa que a lo mejor seguramente lo podéis ver al revés por la cuestión del ordenador, del espejo que hace, ¿no? Entonces, en la parte izquierda, normalmente en la mayoría de ictus, nos afecta en la parte izquierda, el hemisferio izquierdo. Y como van cruzados los nervios a nivel del cuello, la parte afectada es nuestra parte derecha. O sea, a mí me afectó el ictus en el cerebro izquierdo, el hemisferio izquierdo, y me afectó mi parte derecha. O sea, lo típico, la caída de labios, no podía hablar bien, dificultad al moverme y al caminar. Bueno, al principio, los primeros días, las primeras semanas, no podía ni leer, no podía escribir. O sea, no es que no pudiera leer, sino que ves aquella cantidad de letras y dices, bueno, ¿y cómo ordeno yo todo esto, no? Ni sumar, no podía. Entonces, bueno, ha sido un proceso de 9 meses y ya digo, en mi caso no era muy grave,
pero igualmente he tenido que hacer rehabilitación y tal y cual, y os lo voy a ir explicando, ¿no? O sea, es decir, la parte izquierda entonces afecta a la parte derecha y el hemisferio derecho se queda afectada la parte izquierda, ¿eh? Me gusta decir, lo repito, que no hay casualidades. Yo no me dio un ictus por casualidad o no tuve un ictus por casualidad. Esta es mi visión, repito, esta es mi experiencia con mi ictus. Luego cada uno que lo interprete como quiera, ¿no? Yo interpreto el mío de esta manera y yo digo que yo hice un ictus o me provoqué un ictus, ¿no? Bien, en mi caso, como os digo, es el isquémico, es el taponamiento de la arteria. Y es concretamente la arteria cerebral media, en la zona de Broca, que se le llama, es la zona motor. Ahora os lo explicaré aquí. Tenemos, dependiendo de la zona afectada, se produce una afasia, ¿no? En el número 1, como veis aquí, es la zona de la expresión. O sea, aquí yo incluso arrastraba muchas palabras, me costaba incluso bajar las ideas y llegarlas a expresar. En las primeras semanas, luego ha ido evolucionando muy bien todo esto. Como podéis ver, la gente me dice que no se me nota. Yo sí que lo noto, yo sí que me lo noto. Pero no puedo más que dar gracias a Dios. De momento la cosa está bien y estoy recuperándome prácticamente en un 100%, ¿no? Entonces esa lesión se conoce como afasia, dependiendo de la zona. A mí me tocó en la afasia, la lesión responsable de producir el lenguaje en el área de Broca, como veis aquí. Luego está la afasia de Wernicke, que es el número 2, donde afecta a la comprensión del lenguaje. Ya os digo, para mí fue la expresión. Hay algunas letras que todavía de alguna manera las arrastro, y eso ha acabado en una disartia, que es la dificultad de pronunciar palabras. Bien, como os digo, aún no siendo muy fuerte el ictus, me afectó, como os digo, a la hora de hablar, a la hora de incluso escribir con ordenador o escribir en el móvil, y luego también al caminar había como un cierto desequilibrio. Pero más que un desequilibrio era como una inestabilidad que aún de vez en cuando todavía tengo, ¿no? Todo esto va disminuyendo con el paso del tiempo y mucha práctica. La verdad es que he hecho incluso caligrafía. Yo desde que salí del hospital, yo sí que recomiendo que eso lo pongamos en marcha así que sales del hospital, incluso en el mismo hospital, con las logopedas que tenía allí. Yo he hecho caligrafía porque ya no reconocía mi letra. He hecho mecanografía porque a veces pensaba en las palabras y lo que tecleaba me faltaban palabras, me faltaban letras. Es curioso, la verdad es que es toda una experiencia. ¿Qué más? Leer va muy bien. Yo he leído y leo todavía en voz alta porque va muy bien oírte, sentirte, que puedes pronunciar, la que no pronuncias bien, esforzarte en rectificar y tal. Pues cada día he estado haciéndolo. Yo lo digo porque, ya no por mí, porque yo ya lo he hecho o lo estoy haciendo, sino porque realmente se avanza, aunque cada uno va a avanzar hasta el nivel en el que pueda, y está bien, es lo que tenemos que vivir y así será, ¿no? Luego, importante también cantar, el hecho de cantar. Ahora canto más que antes. Siempre me ha gustado cantar y ahora la verdad es que me pongo a cantar mucho más fácilmente, porque el hecho de cantar ayuda al cerebro a recordar palabras que van ligadas por la misma música y te es más fácil recordarlas. Es curioso, eso lo había leído, bueno, he leído mucho, me he documentado y desde que he tenido el ictus, cuando he podido ya leer con facilidad. Al principio, como os digo, no podía leer, no podía sumar, pero luego con las semanas se ha ido evolucionando muy rápidamente y es una de las cosas que ayuda mucho. Yo lo recomiendo mucho, aunque al principio cantemos mal, bien o regular, pero el hecho de cantar es motivar al cerebro a esas conexiones neuronales que teníamos y que las recuperamos de alguna manera. El ictus lo que hace es matar estas neuronas que no tienen nutrientes, pero si tú te esfuerzas, si tú te pones en marcha, haces que las neuronas cercanas a esas funciones que ya no pueden realizar, las que han fallecido, las que han muerto, se hacen nuevas conexiones neuronales, nuevas sinapsis, y pueden
sustituir a aquellas que han muerto, ¿no? Y esto no lo digo yo, esto lo dice el mismo Santiago Ramón y Cajal, ¿no? El padre de la neurología. Es un premio Nobel de Medicina. Él dice, las conexiones neuronales no están predeterminadas, sino que se forman. O sea, esas sinapsis se forman y se forman mediante la experiencia. Se requiere una repetición intensiva de la expresión al estímulo y que la respuesta sea adecuada y útil. Sobre todo que sea útil, porque, es decir, no porque piense que, bueno, que se deben hacer nuevas conexiones, van a aparecer. Las conexiones tienen que ser útiles. Es decir, tú tienes que leer, obligarte a leer, obligarte a escribir, obligarte a caminar. O sea, hay que haya una necesidad intrínseca de la persona para motivarte para realizar esas nuevas conexiones. No van a conectarse porque sí, o pueden conectarse mucho más, a poco, más lentamente, que si te decides a estar constantemente en el reaprender, ¿no? De alguna manera. Esto es la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro en crear nuevas conexiones neuronales para adaptarse a nuevas funciones basadas en la recepción, en la repetición y la experiencia. La repetición es importante. Yo incluso ahora todavía hago rehabilitación de todo esto que os he estado comentando. Y la neurogénesis, hace poco se ha descubierto que las neuronas, antes se pensaban solamente se creaban neuronas en la etapa embrionaria, y ahora últimamente ya se ha demostrado que también en la edad adulta se crean nuevas, o se pueden crear nuevas neuronas, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿cuál es mi visión desde lo que yo llamo mi método, la metavía conciencia? Porque para mí todo eso tiene un origen emocional y quiero por lo menos comentarlo, y a quien le resuene o le puede ir bien, pues fantástico, ¿no? Lo voy a hacer de una manera rápida y fácil. Y pues como os decía, el cuerpo solo da soluciones, ¿no? Intenta sobrevivir el máximo de tiempo sobre la Tierra. Entonces nuestro cuerpo envía sangre según la necesidad. Evidentemente todo el cuerpo lo tenemos regado de sangre gracias al corazón, pero en momentos determinados lo envía más a una parte del cuerpo que a otra, ¿no? Si nos persigue un león, si nos quiere atacar un león, o un terrorista, o un asesino, o tengo que salir corriendo porque hay una urgencia, nuestra biología envía el máximo de sangre a las piernas para salir corriendo, para tener más capacidad de huida o de ataque, ¿no? Si tenemos que hacer una digestión, una buena digestión, el cerebro después de comer pues envía más sangre, el corazón envía más sangre en nuestro cuerpo a los intestinos para poder tener una mejor digestión. Si tengo que hacer fuerza, amasar pan, cargar peso, va a enviar más sangre a los brazos, a las manos, para ser más buenos en esa actividad, ¿no? Si tengo que ser hábil con las manos, lo mismo, ¿no? Pero si tengo que controlar, y esta es la clave del ictus, si tengo que pensar en 1000 cosas, si tengo que controlar 1000 cosas, si creo que debo estar pendiente de esto, del otro, en exceso, ¿qué va a hacer en mi cuerpo? Va a enviar un máximo de sangre, más sangre, va a estar en hipertensión, más tiempo, porque creo que tengo que controlar 1000 cosas. Y esto es un poco la clave del ictus. Ahora veremos más cosas como son los factores de riesgo también, pero esto es muy importante para mí, porque esa es la presión que tú envías al cerebro. Tengo que controlar, tengo que vigilar, tengo que estar en 1000 sitios, pero eso es una creencia también, ahora lo veremos, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué a mí? ¿Para qué a mí? Bueno, esta es mi visión, esto es lo que yo de alguna manera ya sabía, pero ahora lo he certificado, ¿no? En mí mismo. Al final, bueno, quien me conoce ya sabe que me dedico a hacer terapias individuales, incluso grupales. He creado una escuela de formación en la que enseño el método. Claro, 13 grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, yo solo, y repito, hago las terapias, la formación yo solo, los grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, todo lo gestiono yo solo. Ya es un exceso, ya vamos mal. Y bueno, ha sido mi dinámica desde hace mucho tiempo, y bueno, he ido creciendo y teniendo más consultas, más alumnos, etcétera, ¿no?
mis campañas de publicidad, los diseños, nuevos programas de edición, me metí en un curso de marketing también para gestionar mejor toda esta historia, programación anual, semanal. Entonces, llega un momento en que, aunque yo soy una persona, y repito, soy una persona que vivo bastante en paz, creo que la vida es aceptación, fluir por la vida, incluso hago cursos de aceptación también, aunque yo creo que eso es lo importante en la vida. Eso no quita que tenga picos o pequeños picos de estrés, que es lo que ha sucedido. Ha llegado un momento que la cosa ha colapsado pero bueno, creo que veáis cuál es el momento previo de un ictus. Y luego, ya digo, esto es mi experiencia, cada uno tendrá sus historias, pero yo os puedo explicar mi experiencia y yo me la corroboro, ¿no? Para mí sí que ha sido, como os digo, no ha sido que toda la semana estuviera en estrés, pero sí unos días de estrés, unos picos no de estrés, porque, repito, yo bastante tranquilo, bastante en paz, pero sí de controlar. La palabra clave del ictus es presión mental, presión por controlar. Ya lo veréis, ahora os explicaré algunos casos también. Bien, sin dejar de lado los factores de riesgo de los que nos habla la medicina, ¿no? La hipertensión. Bueno, yo no era una persona hipertensa en exceso, ¿no? Sí que tenía unos picos de estrés o de hipertensión en momentos dados, como os acabo de explicar, pero no tengo diabetes, no tengo diabetes, no fumo, no tengo colesterol, tal vez un pelín de colesterol me encontraron, pero el colesterol en sí no va a ser, porque si no, todo el mundo que tenga niveles de colesterol alto tendría ictus. No es así. Drogas, yo no me he drogado nunca, o sea, pero sí que existe, y esto es lo que quiero compartir con vosotros, sí que existe un denominador común en casi todos los casos de ictus. Que este es el estrés mental que os comentaba, es la presión mental, la presión, y fijaos, normalmente en el trabajo, en la familia, discutir con la familia, con el trabajo, pero no una presión o un discutir emocional. No es un tema de me ha abandonado la pareja, qué drama, qué estrés, tal y cual. No, es una presión mental por controlar todo mentalmente. Ser perfeccionista, estar en todo, no delegar, no saber delegar. De alguna manera es mi caso, ¿no? Bueno, la cosa ha ido creciendo y yo no he sabido delegar del todo y no he sabido compartir. Yo me hago los vídeos, yo me edito, yo hago Claro, ¿qué pasa? Que de alguna manera es que como tienes el gusanillo que también te gusta la informática, bueno, pues sigues queriendo hacer todo. Pero en el fondo ya veréis ahora que esto solo pasa. Yo también me he analizado, si yo analizo a la gente, soy el primero que me tengo que analizar muy en serio. La verdad es que en el fondo es ¿por qué somos perfeccionistas? ¿Por qué no sabemos delegar? ¿No? O no queremos, o no podemos, o decimos que no podemos, ¿no? Porque tenemos miedos en el fondo. Es miedo a no ser visto, a no ser válido, a no ser suficiente. Si lo hago yo es mejor que no lo haga otro. Es un miedo a qué dirán, qué pensarán. Toda esta historia es la que fuerza el que estés en todo tú y no delegues. No seas capaz de delegar, para descargarte, etcétera, ¿no? Pero para que esto suceda, es decir, no hay estrés sin miedo. El motor del estrés es el miedo. No puede existir estrés si no hay un miedo por debajo de no soy válido, no suficiente, a veces hago cosas para que los demás me quieran, para ser aceptado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo también he hecho mi análisis sobre el tema, pero quiero que veáis que si vivimos realmente bajando ese nivel de estrés, es más difícil que llegues a hacer un ictus, Bien, por lo tanto hay que investigar. Para que yo estoy muy contento de la atención, como os he dicho, del hospital. Ha sido fantástica, sobre todo las enfermeras que las tienes más cerca, la capacidad, lo profesionales que son. Pero bueno, sí que encontré a faltar
tal vez porque ellos no pueden hacer nada. Una vez está el ictus, lo que tienen que es que gestionar la historia para que la cosa no se complique. Pero sí es mi trabajo, o por lo menos a eso me dedico yo. No hay que investigar qué hay antes. O sea, nunca me preguntaron dónde estabas, qué estabas haciendo, dónde venía tu historia, y eso sí que es importante, porque es la causa, es el origen de que luego las cosas acaben como acaban, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Dónde estaba tu mente? ¿Cómo te sentías ayer, antes de ayer, hace una semana? Porque esa es la clave. Entonces, bueno, eso es mi trabajo y a lo mejor no es el de ellos, ¿no? Repito que no tengo nada en contra de cómo me atendieron, que lo hicieron muy bien. Pero al final, el estrés es el mismo. Sobre todo es un estrés laboral, es donde estamos siempre en todos, pero sumado también el estrés de la familia, de los conflictos de la familia, de controlar todo, los hijos, el trabajo, el colegio, todo, ¿no? Hay que saberlo gestionar porque veréis y comprobaréis si conocéis, que seguro que conocéis a personas que han vivido un ictus, pues que previamente en ictus hay una situación de estas. Y bueno, eso está bien porque al final eso sí que lo podemos solucionar. Una vez dado el ictus, ya no hay nada que hacer, más que rehabilitarte lo máximo que puedas. Pero previo al ictus, si estamos intuyendo que estamos un poco descarrilando, eso sí que es bueno. Sabiendo esto, yo es la idea, la intención que tengo es que si sirve a alguien, os repito, pues con eso estaré más que contento, ¿no? Hay que cambiar la actitud ante la vida o corremos el riesgo de repetirla. Ya sé de gente que ha hecho un ictus primero y no ha habido unas secuelas importantes y en poco tiempo se le ha vuelto a repetir con grandes secuelas. ¿Por qué? Porque allí te trataron en el hospital como tenían que tratarte, pero es bueno saber, no te dijeron, ojo cómo vives, ojo cómo estás estresado, porque esa es la causa y puedes repetir. Evidentemente, si no sabemos que esa es una de las causas, y para mí la principal, difícilmente, o sea, fácilmente puedes, cuando vuelves a casa y ves que más o menos te estás recuperando, puedes volver a la actividad, a la locura en la que vivimos. Y esa es la locura en la que vivimos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué más? Vamos avanzando. Casos, ¿no? Allí mismo en el hospital, el compañero de habitación le pregunté, bueno, ¿tú qué te ha pasado? ¿Por qué has tenido un ictus? ¿Qué viví? Yo, como sé un poquito de qué va esto, le pregunté, bueno, ¿qué te pasaba ayer o antes de ayer? No, ayer mismo, dice, ayer me dio un ictus porque tuve la noche, es un jefe de cocina, tuve la noche más dura en la cocina con pedidos, con los trabajadores, una locura. Ahí está la clave. Ese estrés lo que hace es enviar el máximo de sangre para poder controlar todo, ¿no? En otro caso, allí mismo en el hospital, un compañero de pasillos, pues era jefe de producción de una grandísima empresa en la que hay mucha presión, etcétera, etcétera. Ya sabiendo, en mi caso, bueno, y donde voy, pues me comentan, ¿no? Un hombre me comenta en una tienda que conoce a una mujer que ha sufrido un ictus y le dijeron que podría ser por la muerte de su abuela hacía unas semanas antes y tal. Y yo le dije, no creo que sea eso. Claro, la muerte por mucho que quieras a la abuela o al abuelo, cuando son mayores, tu inconsciente ya sabe que tarde o temprano va a suceder, por mucho dolor emocional que tengas, que esa es la diferencia. Por mucho dolor emocional que tengas sobre la pérdida de la persona querida, no es un estrés mental de controlar todo, ¿no? Y le pregunto yo, bueno, ¿y de qué trabaja ella? Me dice, ¡buf! Ella es su trabajo. Ahí está otra vez el tema, ¿no? Ella es todo su trabajo. Esa es la presión que le llevó al ictus, ¿no? Otro caso, ¿no? Un hombre que trabajaba 14 horas diarias, incluidos los fines de semana, gestionaba una pequeña empresa, se veía obligado a tomar decisiones con mucha responsabilidad con respecto al personal, a sus amistades, noches sin dormir también, es muy típico que tengas alguna noche sin dormir por esa presión mental en la cabeza en que no se te olviden, que no se te pase estar en todos sitios, ¿no? Otro caso, una ejecutiva responsable de proyectos con mucha responsabilidad laboral, constantes viajes y madre de 3 hijos, ¿no? Una mujer bailarina con mucho estrés profesional, cantante, ensayos, coreografías, todo esto días previos
al ictus, ¿no? Otro caso, el director de empresa de una multinacional con mucha responsabilidad antes del ictus, un ritmo de vida totalmente acelerado. ¿Okay? Bien, hasta aquí la respuesta de nuestro cerebro biológico a las situaciones que estamos viendo y a las presiones que vivimos en el día a día, ¿no? Pero luego hay otra función también de nuestro cerebro que tiene que ver con la percepción, cómo percibe nuestro cerebro, cómo percibimos a través de nuestro cerebro, o gracias a nuestro cerebro, el mundo, desde el cerebro del hemisferio izquierdo o desde el hemisferio derecho. Y esto es muy importante porque según cómo percibamos, estamos utilizando más un hemisferio u otro, ¿no? Y esto lo sabemos gracias en parte, pero en mucha parte, gracias en parte a la doctora, la neuroanatomista Jill Ball Taylor, que tuvo hace ya más de 20 años, creo, un ictus hemorrágico, le ocupó, por su hemorragia, le ocupó prácticamente toda la parte del hemisferio izquierdo. Y estuvo unas horas, bastantes horas, solamente trabajando con el hemisferio, percibiendo el mundo solamente con el hemisferio derecho. Y es muy interesante lo que descubre porque, ahora iremos a ello, pero básicamente descubre que el cerebro izquierdo es el racional, el que computa, el que calcula, el que teclea y tal y cual. Estuvo mucho tiempo en el suelo, bueno, no desmayada, pero solamente funcionando con el cerebro derecho, sin poder prácticamente llamar, pedir auxilio, solamente en momentos de claridad funcionaba el cerebro izquierdo y podía teclear. Bueno, os dejaré el vídeo, si me acuerdo os dejo el vídeo aquí debajo, pero es un vídeo de TED muy famoso. De todas maneras es muy interesante y sobre todo recomiendo a todo el mundo que haya hecho ictus o incluso a logopedas su libro Un ataque de lucidez, es muy interesante y está todo el proceso de su curación al 100% se recuperó cuando estuvo prácticamente anulado todo el hemisferio, ¿no? Después de operaciones y tal, ¿no? Es muy interesante lo que descubre al final. Prácticamente, como os decía, el cerebro izquierdo es el más racional, ¿no? Y el hemisferio derecho, que es el tiempo que estuvo ella, se dio cuenta de que funcionando solamente con ese cerebro vivía en la armonía, vivía en el presente, vivía en el ahora, vivía en la paz, en la tranquilidad y de vez en cuando, pero claro, vivir desde ese lugar no le dejaba gestionarse para el día a día, para poder salir del suelo literalmente que estaba en el suelo, ¿no? Es muy interesante lo que descubre y descubre finalmente que el hemisferio izquierdo pues es la parte de nosotros que juzga, que compara, que ataca, que clasifica, que ordena, es la que hace historia, es la que habla del pasado, presente y futuro, la metódica, la parte racional, analítica, y habla del miedo. Esta es la parte racional del miedo, que nos hace vivir en este mundo creyendo que todo y a cada momento puede ser peligroso, ¿no? Y descubre que en ese tiempo que estoy viviendo solamente con el hemisferio derecho, ahí está el no juicio, el presente, todo es ahora, la unidad, todo es uno, es el mundo holográfico, las emociones, ahí está la creatividad, la inspiración, la mente confiada y alegre, la generosidad, el espíritu, el amor está en este lado. Es decir, la mente izquierda es la del miedo, la del ego, la mente derecha, no la mente, porque al final el cerebro no deja de ser un órgano, pero como percibimos a través de ese órgano, percibimos, si solamente basculamos al cerebro izquierdo, percibimos los miedos, y si vives en el hemisferio derecho, vives más en la realidad tal como yo lo vivo, porque es la aceptación, es la armonía, es la paz, es el amor, básicamente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que tenemos que estar siempre basculados a este lado? Bueno, no, porque para vivir en el mundo tienes que trabajar el hemisferio izquierdo, tienes que apoyarte en el hemisferio izquierdo, pero ¿cómo creéis que funciona el mundo? ¿Con el hemisferio izquierdo o el derecho? El hemisferio izquierdo se llama también el yang,
el masculino y el yin es el femenino. ¿Cómo creéis que funciona el mundo? ¿Con hemisferio izquierdo o con hemisferio derecho? Por eso la mayoría de ictus siempre nos afectan al cerebro izquierdo, porque es la tensión que estamos viendo constantemente en esa mirada, en esa visión de la vida, ¿eh? Muy bien, resumiendo, para no hacerlo largo, ¿no? Básicamente cuando nuestro cerebro mira una flor, el cerebro izquierdo es el que cuenta las pétalos, los clasifica, mira los colores, los ordena, etcétera, etcétera, por tamaños, etcétera, ¿no? Y el cerebro derecho es el que mira la flor, observa su belleza, disfruta de la armonía del paisaje, vive en la paz y en el ahora. Entonces, ¿tenemos que eliminar el izquierdo? No, pero tenemos que potenciar más el derecho, diría yo, ya que sabemos que tenemos que gestionar los dos. Las guerras ¿de dónde parten? ¿Del izquierdo al derecho? Pues eso es lo primero que tenemos que empezar a ver, ¿no? Las guerras no ya solo las que vivimos en la actualidad, sino las que tenemos con el vecino, con la familia, eso es cerebro izquierdo, ¿no? Es muy interesante, repito, lo que esta mujer nos enseña en el vídeo y en su libro. Ella misma dice, los ictus suceden 4 veces más en el hemisferio izquierdo. Por eso afecta al lenguaje muy a menudo. La pregunta que os he hecho, ¿no? ¿Con qué hemisferio gobernamos el mundo? Con el de la colaboración, de compartir, que es el cerebro derecho, o el de la selectividad, el del miedo, el de la carencia, la competitividad, ¿eh? Dice esta mujer, esta doctora, se tardan 90 segundos en activar pensamientos que provocan una serie de químicos en el torrente sanguíneo, las hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. A los 90 segundos de la activación, el componente químico de la ira se ha disipado por completo de mi sangre y mi respuesta química ha terminado. En 90 segundos se activan y en 90 segundos desaparecen ya los químicos de nuestro cuerpo. Pero si sigo, ya sabéis que un exceso de cortisol o adrenalina en nuestro cuerpo son el origen de muchas patologías. Pero si sigo estando irritada después de pasados 90 segundos, es porque he elegido dejar que ese circuito siga funcionando. Es decir, si yo me estoy 1 hora o 2 horas cabreado por el mundo, es porque yo mismo estoy retroalimentando ese estrés en mí y creándome un nivel muy alto de hormonas del estrés. Y sigue diciendo, la paz está solo a un pensamiento de distancia y lo único que tenemos que hacer para acceder a ella es acallar la voz de nuestro cerebro dominante. Este es el cerebro que nos domina actualmente, el de la competitividad. Yo no digo que tengamos que ser buenos o lo mejor posibles en el mundo laboral, etc. Pero una cosa es eso y otra es ser esclavos de este cerebro, ¿eh? Entonces, mi propuesta es que basculemos al hemisferio derecho y si tenemos que potenciar alguno, potenciemos más el derecho que el izquierdo. Y dice ella, si te acercas a mí con ira, puedo elegir reflejar tu ira e iniciar una discusión, cerebro izquierdo, o mostrarme empática y acercarme a ti con compasión, cerebro derecho, y volver a un momento presente donde no hay historias. Siempre hay una guerra, siempre que hay una guerra, un estrés, un conflicto, es porque hay una historia en mi mente de que eso no tendría que haber sido, no tendría que haber estado, por qué me han dicho, por qué me han hecho. Por lo tanto, si vives en el presente, aceptas, fluyes con lo que ha sucedido, aceptas lo que has vivido y vives en el presente. Y creas este presente nuevo. Y a cada minuto creas un presente nuevo, sin historias del pasado. Que todo esto nos lo enseña, esa visión nos la enseña el cerebro izquierdo. Pero hay otra manera de vivir. Repito, no es que tengamos que dejar el cerebro izquierdo, pero sí no dejarnos llevar por él. Y sobre todo a casos extremos como para que, como ha sido mi caso, me diera un ictus, ¿no? Bien, sobre todo, ya estamos acabando. Si tenéis síntomas de estos, del dolor de cabeza brusco, alteraciones en la visión, parálisis facial,
pérdida de sensibilidad en un lado del cuerpo, dificultades para hablar o entender, llamar rápidamente a urgencias y ponernos en manos de los médicos, que bien lo hacen, y ahí ya nosotros no podemos hacer nada. Bien lo hacen y tienen que trabajar el cuerpo, que es lo que hacen, trabajar los síntomas, pero sí es bueno, por lo menos en lo posible, prevenir esas situaciones, ¿no? Y esa es la idea de mi método, ¿no? Es un método de prevención. Sabiendo cómo gestionamos nuestras emociones, pueden acabar de una manera u otra. La intención de este vídeo es, primero, repito, para mí, para ser más conscientes de ello, para los que no han sufrido, alerta en estos temas que os estoy explicando, si os resuena, evidentemente todo el mundo es libre, ¿no? Y para los que hemos sufrido uno, no vamos a recaer. Repito, es interesante ver que hay casos en que hacen un ictus y más tarde siguen en la misma actividad, en el mismo estrés, en la misma confrontación y fácilmente repetimos otra vez la misma historia. ¿De acuerdo? Bien, y acabo ya por dar las gracias a todos los que en todo este tiempo lo han sabido, me han acompañado, me han estado cuidando, compañeros, alumnos, amistades, la familia, la pareja. A todos ellos muchas gracias por vuestro cariño, ha sido bonito saberse acompañado, ¿eh? Bueno, y una reflexión final, como os comentaba al principio, yo tengo una visión muy espiritual de la vida, como os he dicho, y yo para mí somos almas experimentándonos en un cuerpo y nacemos y nos tendremos que ir de aquí, pero mientras estemos aquí no tenemos que evitar la vida. En la vida tienen que pasarte cosas, que va a ser un ictus, va a ser un cáncer, va a ser un accidente, pero vienen estas situaciones y cosas mucho más sencillas, con una discusión con un familiar o con un hijo o en el trabajo, pero todo es para nuestro propio aprendizaje. Aquí nadie te culpa ni te condena, entonces es bueno, la vida es cambio, la vida es transformación. Cuando te levantas por las mañanas no podemos pensar que no me pase nada malo, porque en la vida suceden cosas y suceden para nuestro propio bien. Y esta es mi experiencia, y esta es mi visión, y así os lo digo. Pues nada, con esto espero haber podido ayudar a alguien y ese ha sido el motivo de la grabación. Un beso enorme a todos y de momento, bueno, voy a estar aquí unos días, unas semanas, unos meses y tal vez unos años, hasta cuando tenga que ser que mi alma decida pasar a otro lugar mejor, porque siempre será mejor, no existe el mal, ¿eh? Venga, un besote, gracias.